Molt bé, bona tarda. Gràcies per haver vingut. Haremos la presentación en castellano, que la novela es en castellano y estamos acostumbrados también a hablar así. Seguramente iremos cambiando de vez en cuando sin querer. Espero que esté bien para todo el mundo. Entonces, en primer lugar, agradecer a Espai Betulia de nuevo su hospitalidad para este tipo de actos. Un espacio muy agradable y yo ya lo conozco por otras veces, o sea que un nuevo agradecimiento. Y bueno, para empezar, aunque ya conocéis a Félix, muchos de vosotros quizás es interesante hablar de sus libros, de su trayectoria, Entonces empezaré por ahí, si os parece bien. Félix Pelegrín es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona y ha ejercido de profesor de Filosofía y Reflexión Ética. A finales de la década de los 70 colaboró en revistas culturales de ámbito local con artículos sobre literatura y algunos relatos recogidos en un proyecto titulado La noche boca abajo. En el 83 publicó Vaina, 21 cuentos para niños. Y el año 97 fue clave en su trayectoria como escritor, pues acabó escritos sobre C.K., una aproximación, obra donde su universo narrativo adquirió forma propia. Desde entonces, además de No es silencio, que es el primer libro que publicamos juntos, es de poesía, comentaremos algo al final de la presentación, también he escrito otras 4 novelas que se titulan Conversación, Cuaderno de la asfixia, Nos veremos en el Apeiron y la que presentamos hoy en Libros de Aldarán, que es Estación Laberinto. Las reglas del método, porque el libro tiene un subtítulo que también comentaremos enseguida. Sí. Para acabar, también es importante decir que también es autor del blog Cuaderno para Perplejos, del que me parece que ya habéis estado hablando. Bueno, comentábamos ahora con uno de los que están aquí presentes, sí, concretamente con Benito Marcos. Porque es otro género, ¿no? Por lo tanto, de momento ya he dicho poesía, cuento, novela, y esto podríamos considerarlo ensayo o crítica literaria. Ensayo. Yo prefiero llamarlos textos, en un sentido menos comprometido, quizá más amplio, pero podrían encajar dentro de la categoría de pequeños ensayos. Que son sobre ciertas obras y autores de la literatura, de la pintura y la filosofía, ¿no? Serían el tema de... correcto. 3, estos son los temas que yo trato en el blog. Muy bien. Pues esto es un poco para daros la trayectoria. Entonces, bueno, hemos planteado esta presentación no como se suele hacer. Yo también estoy más acostumbrado, porque además de editor también soy poeta, entonces normalmente las presentaciones son un poco monólogos, se leen poemas, entonces habla solo una persona. En este caso creímos más conveniente hacerlo de forma dialogada, por lo tanto hablaremos de la novela, pero con una charla a la que os invitamos a participar igualmente, ¿no? Bueno, yo en principio, como habéis oído, cuando me ha presentado como profesor. Eso quiere decir que estoy, en cierto modo, acostumbrado a hablar delante de la gente, ¿no? Y acostumbrado también a que me interrumpan, por ejemplo, los alumnos. Aunque diríamos que formalmente quizás sería mejor esperar un turno de palabras para cuando dejemos nuestra conversación ya y la demos por acabada, si alguien cree que alguna de las cosas que decimos, que comentamos, merece ser también, valga la redundancia, comentada, pues puede sencillamente levantar la mano y yo no voy a tener ningún inconveniente, y me imagino que él tampoco, por eso, en cambiar la forma. Invito a eso, a participar. Muy bien, pues entonces el diálogo se estructurará un poco en una serie de grandes temas o características especiales, peculiares de este libro, que lo es y mucho, por eso nos interesó enseguida que lo leímos, el manuscrito, y ahora explicaremos las razones. Quizá antes de hablar directamente de algunos de estos aspectos, te quisiera pedir, Félix, si podrías explicar un poquito el contexto del libro, no el argumento ni un resumen, sino dónde nos tenemos que situar como lectores al empezar, porque creo que no es lo habitual en las novelas, en el buen sentido, ¿no? Sí. Bueno, a mí
esta pregunta que me haces, en cierto modo, esta curiosidad que tú muestras, ¿no? Y que parece que te haces eco de lo que pueden pensar ellos, que es ¿qué es lo que podemos encontrar dentro de la novela? ¿De qué va la novela? ¿No? ¿Se oye? Es que yo estoy un poco lejos. ¿De qué va la novela? Pues a mí me resulta muy difícil decir de qué va la novela, aunque creo que es muy claro de qué va la novela. Cuando uno empieza a leerla, enseguida descifra, sin necesidad de pasar demasiadas páginas, de qué va la novela. Pero yo diría que la novela es una novela, en principio que se desarrolla en un espacio cerrado. Un espacio cerrado, por comentarios que me han podido hacer algunos de los lectores, se suele asociar a un espacio residencial, podríamos decir. Estoy hasta cierto punto de acuerdo, pero hasta cierto punto en desacuerdo, porque creo que el espacio residencial limita las posibilidades de la novela. Para mí el espacio en el que se sitúa no es tanto una residencia, porque el protagonista es un hombre mayor, eso es lo que hace se piense fundamentalmente que se trata de ese espacio. Es un hombre mayor que podríamos llamar, hablando sin tapujos, viejo, una persona ya vieja, que está atravesando pues la parte final, ha llegado ya a la parte final de su vida, aunque no sepamos si la parte final va a durar más o menos, ¿no? Lo que sí es un espacio institucional. La novela está escrita desde un punto de vista reflexivo, pero reflexivo subjetivista. Eso quiere decir que todas las reflexiones, todas las descripciones que se van haciendo a lo largo del libro se hacen desde el punto de vista de este personaje, de este hombre mayor, de este viejo, podríamos decir. No hay otra perspectiva aparte de la suya. No quiere decir que la novela esté compuesta por un único personaje. En esa novela aparecen personajes con los que dialoga este hombre, el protagonista de la novela, pero toda la realidad frente a la que se encuentra, extraña, incómoda para él, podríamos decir, inhóspita, se refleja siempre desde este punto de vista, desde su punto de vista. Para nada intervienen las opiniones de otros personajes. Podríamos decir, si intervienen en la medida que pasan por el cedazo de su reflexión, de su propio pensamiento, ¿no? Ese sería el espacio en el que la novela se desarrolla, diríamos, un espacio relativamente cerrado. Digo relativamente porque hay posibilidad de salir y abrirse al espacio no institucionalizado, aunque siempre se vuelve. Ese espacio cerrado sería el lugar, por decirlo así. Lugar que de alguna manera tendrá que ver con el título mismo que aparece en la novela, Estación Laberinto. Por tanto, es la novela de un hombre que ha llegado al final de su vida y que se encuentra en una situación, en cierto modo, laberíntica. Laberíntica tanto emocionalmente como espacialmente y también podríamos decir que descubre otros laberintos internos que no quiero explicitar porque quizá preferiría que Cristian me fuera haciendo algunos comentarios. Bueno, quizá por seguir como un orden de... Sí. Bueno, el título era algo que te quería comentar y preguntar, pero Sí. quizá empezar por el subtítulo, porque se llama Estación Laberinto, las reglas del método, que como sabéis es el título de una obra de Descartes. Entonces, si te parece bien, leo las citas que preceden a... Bien, sí, me parece bien. De paso me las refrescarás. de Descartes, la regla octava dice: si en la serie de cosas que se han de investigar se presenta algo que nuestro entendimiento no puede intuir suficientemente bien, allí es preciso detenerse, y no debe examinar las demás cosas que siguen, sino abstenerse de un trabajo superfluo. Y seguidamente la regla 10, que dice: para que el espíritu se vuelva sagaz, debe ejercitarse en buscar las mismas cosas que ya han sido descubiertas por otros, y en recorrer con método incluso los más insignificantes artificios de los hombres, pero sobre todo aquellos que explican el orden o lo suponen.
Entonces, bueno, yo veo como un poco una paradoja, después de haberlo leído, claro, entre este frontispicio, ¿no?, cartesiano que nos habla de métodos, de reglas, de encontrar sentido en las cosas, tal como era su filosofía, y lo que realmente encuentras en voz del personaje. Entonces, yo prefiero que expliques tú a qué se debe este subtítulo Sí. Y si quieres enlazarlo con lo del laberinto que hablabas, pues tú... Sí, necesariamente. Este subtítulo hay que enlazarlo directamente con el título de la novela. Lo primero que quiero decir es que la novela se llamaba, en el origen, la novela ya tiene unos cuantos años, ¿no? Concretamente 16. Y no ha habido oportunidad de publicarla hasta ahora, pero ya tiene unos cuantos años. Entonces, en un primer momento, mientras yo estaba escribiendo la novela, no sé si sabéis, normalmente cuando se escribe uno no tiene un título, el título va apareciendo de forma como intuitiva a medida que la novela va creciendo. A veces se tiene enseguida el título, a veces el título solo se descubre al final de la novela, ¿no? En este caso la novela se iba llamando Las reglas del método. El título de la obra de Descartes a que hacía referencia a Christian, más conocida, es El discurso del método, no Las reglas del método. Las reglas del método es el nombre que yo pensé para la novela mientras estaba escribiendo la novela. Yo estaba escribiendo la novela y me daba cuenta de que las cuestiones de método, por decirlo así, es decir, cómo nos orientamos en este espacio desconocido, en este espacio que se le presenta al narrador, el protagonista, como inhóspito, cómo puedo yo hacer más llevadero o soportable, incluso diría, mi estancia aquí, mi experiencia aquí. Y pensé, las reglas del método es el nombre que podría convenir, porque lo que está haciendo este hombre es buscar la manera, buscar el camino. De hecho, método significa etimológicamente camino. Entonces, ¿qué camino debo recorrer yo? ¿Cómo debo situarme? ¿Qué reglas imagino que debo seguir para que el espacio este no me devore, por decirlo así? Y así fue como apareció Las reglas del método. Una vez terminada la novela y reflexionada por mí, me di cuenta de que las reglas del método en principio podían ser interesantes para el escritor porque orientaban la forma en que yo quería desarrollarla, pero podía resultar un título confuso para el lector. De reconocer que la imagen de un lector inexistente en aquel momento me advertía que podía dar lugar a confusiones, podía hacer pensar que la novela era excesivamente filosófica, las reglas del método. Incluso si uno entraba en Google y ponía las reglas del método, lo primero que aparecía es René Descartes, ¿no? Y el discurso del método. Claro, la confusión estaba, pero es que además la confusión estaba dada, pero es que además fui dándome cuenta, ya hacia el final de la novela, de que el personaje en realidad se siente ya no solo en un espacio inhóspito, un espacio desagradable, un espacio que de alguna manera lo tortura, porque no sabe exactamente ni cómo ha llegado allí. Está en un laberinto. El personaje descubre que está en un laberinto. No estoy en un lugar que pueda definir, por decirlo así, de otra forma que como laberinto. La experiencia que estoy sintiendo es la experiencia laberíntica, de la que quiero huir, de la que quiero escapar, ¿no? Porque si uno piensa en la noción, diríamos, primera que tiene del laberinto, se imagina un lugar donde uno entra, pero luego no puede salir, ¿no? En el caso de mi personaje, entra, pero no sabe ni cómo ha entrado, y desde luego toda esa hostilidad que él siente, justificada o injustificadamente, porque en eso no vamos a entrar, porque en ningún momento hay ninguna visión externa
que nos diga si las opiniones del narrador protagonista son justas, son acertadas o no, porque son las suyas, y en tanto son las suyas, son las únicas que valen. Él habla y reflexiona desde su subjetividad más estricta, ¿no? Pues bien, él desde que se encuentra ahí y empieza a descubrir que ese lugar inhóspito lo tiene, como si dijéramos, apresado, solo piensa en salir, pero no sabe cómo salir. Y en ese sentido él descubre que está dentro de un laberinto. Esta es la razón por la que podríamos decir que la novela tiene dos títulos. Uno, las reglas del método indican lo que el personaje cree que debe hacer para poder salir, en cierto modo casi me atrevería a decir sobrevivir, y por otro lado la realidad con la que se encuentra, de la que difícilmente puede salir. También es cierto que el personaje ensaya de diferentes formas, con método, un método sui generis, y si se lee la novela se ve que se trata de un método muy sui generis, inventado por él, pero aplicado en cierto sentido con rigor. Él está aplicándose a sí mismo ese método, pero ese método lo lleva a dónde me lleva, ¿no? A esta especie de... Dejémoslo para más adelante. Dime. Porque hay hay filosofía, aunque tú has dicho que no es un texto filosófico estrictamente, y por supuesto que no, es una novela. Es una novela. Pero yo veo ese trasfondo filosófico y creo que podremos... Sí. Bueno, de hecho tú me hablaste de 4 dimensiones laberínticas. ¿Te parece bien comentar un poco? Porque ya hemos hablado de la parte física, ¿no? Es un espacio, aunque no sepamos bien cuál es, sí. Y eso queda claro que él como que no se puede escapar de allí. Pero me habías hablado también de un laberinto interior, ¿no? Sí, bueno, por eso he comentado que en principio hay una noción primera que nos hacemos todos sobre lo que es un laberinto, y nos lo imaginamos espacialmente, un lugar en el que entramos y difícilmente podemos salir, aunque tiene salida, sabemos que tiene salida. El laberinto yo lo he concebido, también he de decir que algunas de las cosas que puedo estar diciendo ahora no fueron pensadas en el momento antes de empezar a escribir la novela, sino que fueron apareciendo progresivamente y son fruto también de mi reflexión sobre lo que he hecho, ¿no? Hay una frase, bueno, no querría ahora pecar aquí estamos hablando de mi novela, no querría hablar de otros autores, pero mi cabeza está configurada de tal manera que cuando hablo normalmente cito inevitablemente, ¿no? Y ahora mismo me acabo de acordar de una frase de Octavio Paz, poeta, en la que dice que el poeta, cuando escribe un poema, no sabe cómo será el poema, solo sabe cómo será el poema cuando acaba el poema. Pues bien, un poco este personaje que entra en el laberinto, y yo como escritor que he metido en el laberinto a un personaje, no sé hasta qué punto lo he metido en un laberinto, o hasta qué punto ese laberinto realmente se limita a ese espacio, ¿no?, que conocemos nosotros como laberinto. Y he descubierto que el laberinto tiene, en la concepción con la que yo he tenido de la novela mientras la iba desarrollando, abarcaba 4 dimensiones, ¿no? El laberinto espacial, podríamos decir, un laberinto también temporal, podríamos decir que el hombre está atrapado en el espacio es desconocido para él, está atrapado también en el tiempo. A lo largo de la novela se ve las dificultades que él tiene para orientarse en el tiempo es elástico, o sea, la relatividad de la que hablamos a veces del tiempo se vive existencialmente en la piel de este personaje, en el cuerpo sobre todo de ese personaje, ¿no? El tiempo se dilata hacia adelante, el tiempo se retrotrae hacia atrás, necesita aplicar en cierto modo algún método para ordenar ese tiempo.
ese método va a fracasar a medida que avance la novela. Por eso casi habría que decir que el subtítulo ha adquirido un carácter irónico. Las reglas del método se han convertido en un método visto desde un punto de vista irónico, porque parece ser que está condenado a fracasar. Pero aún hay otras dos perspectivas, otros dos niveles, o como queramos llamarlo, caras del laberinto, ¿no? Hay el laberinto, diríamos, interior. El laberinto de interior es entendido aquí como un laberinto no externo, como digo, interior, un laberinto que en cierto modo el personaje, y creo que muchas veces todos nosotros, ¿no?, nos hemos construido a lo largo de la vida, ¿no? Es el laberinto de nuestras opiniones, de las que no podemos salir, que no podemos cambiar. Es el laberinto de nuestras relaciones, en las que no podemos tampoco clarificarlas, y cuando queremos clarificarlas nos llevan a situaciones no deseadas, a caminos atzucacs, que digo en catalán, ¿no? Callejones sin salida. Las relaciones son fundamentales. Ese laberinto lo descubre el personaje, sobre todo en relación a su hijo. Hablaremos, si me preguntas por él. Creo que la vida, como la ha vivido ese hombre con su hijo, que es uno de los personajes que aparecerá a lo largo de toda la novela, pero sin estar presente, solo estará presente en las primeras páginas, dejará de estarlo y será una presencia de la ausencia, justamente lo que vivirá este personaje. La ausencia del hijo se hará presente como no se habría hecho nunca, y se descubrirá, en cierto modo, esa vivencia en la que no se puede mantener, porque la tensión que se genera es de tipo laberíntica, es algo angustioso de lo que se tiene que salir. Y la otra visión del laberinto, hemos dicho, es la peor, podríamos decir. Podríamos decir que en la novela se puede encontrar, si da tiempo y las circunstancias lo permiten, una salida al espacio en el que el sujeto se encuentra ubicado. Él así lo piensa, y piensa que de ahí ha de poder salir. Una de las frases que se repite en un par de ocasiones, pero creo que son claves, es: necesito un mapa para ubicarme y necesito saber por qué camino tengo que salir. Eso en relación al espacial. En relación al interior, tiene que ver con esa relación que él ha establecido con su hijo, que ya veremos cómo se resuelve, si es que se puede resolver. La tercera, que había dicho. También la corporal, ¿no? Bueno, esta es la cuarta, a la que me quería referir, la cuarta dimensión, la corporal, porque de esta no se puede salir. Diríamos que el personaje está atrapado en la temporal, es la que te quería decir. O sea, está atrapado en un espacio laberíntico, está atrapado en un tiempo laberíntico, está atrapado en unas emociones afectivas que son verdaderamente laberínticas, y está atrapado en el único laberinto del que saldrá, pero, como dice el personaje, con los pies por delante. De esa no se puede salir más que con los pies por delante, y ese laberinto es el cuerpo, aspecto que en la novela tiene una importancia capital. El cuerpo, sobre todo, en el momento en el que él toma conciencia de ese cuerpo. Podríamos decir que, siendo un hombre mayor, ha podido tomar conciencia desde hace tiempo de ese cuerpo, pero cuando se le revela el cuerpo totalmente, y el cuerpo coge toda su potencia, por utilizar una expresión, perdonadme, spinoziana, él mismo en un momento dice: ¿qué es lo que puede el cuerpo? Irónicamente dice: lo que puede el cuerpo es mearse, desmontando totalmente los postulados, podríamos decir, racionalistas de la época, ¿no? De ese laberinto, ¿cómo salgo? Se produce, cuando se hace ese pensamiento, quizá me extiendo, pero también una inversión que sirve para entender por qué he dicho anteriormente que las reglas del método hay que tomarlas en un sentido irónico. Descartes, en ese momento, se funde.
podríamos decir, si el cogito cartesiano, no sé si vosotros sabéis lo que es el cogito cartesiano, pero es un enunciado muy conocido de Descartes. Se enuncia así: pienso, luego existo. Es decir, el padre del racionalismo moderno toma conciencia de sí mismo en el momento en que se descubre como ser pensante. Pienso, y es el pensar lo que dota a mi ser de existencia. Bien, en el caso en el que nos encontramos, este viejo, que no sabemos si es octogenario, nonagenario, septagenario, a que poco a poco yo ya me voy acercando cada vez más y espero no encontrarme en su situación, descubre justamente su cuerpo invalidando el enunciado cartesiano, porque lo que él descubre es que sufre dentro de este cuerpo, luego existe. El enunciado cartesiano se gira como un guante y en lugar de ser el pensamiento justamente el que da sentido a nuestra existencia, ahí la existencia se revela como ser, como existencia, ciertamente, justamente a partir del momento en que él descubre conscientemente que sufre. No como el que va sufriendo sin saber que sufre, sino sufro y además sé que sufro y sé que estoy atrapado dentro de este cuerpo, que lo que puede es, bueno, no quiero repetir la expresión por quizá demasiado escatológica. La escatología es algo que en la novela inevitablemente va apareciendo. Como podéis imaginaros, ¿no? A esa edad todo se afloja. Y entonces, pues, en fin. Sí. Dime. No, lo que pasa es que las preguntas que te iba a hacer ya las has ido contestando lo cual está bien, porque es el cuerpo y su deterioro, ¿no? El cuerpo y su deterioro. Hay el fundamento de la conciencia. Sí, el cuerpo. En la novela también hay una imagen que apunta, es una imagen, bueno, que tiene que ver, avanzo algunas, bueno, en fin, no avanzo ni retrocedo, porque el tiempo a mí también me ocurre que es elástico, que va para adelante y va para detrás, ¿no? Pero hay una imagen, a mí me gustaba mucho, que tiene que ver con el hecho de escribir. Este hombre a lo largo de la narración nos habla, pero nos habla a través de la escritura. En realidad la historia esta es una larga carta, es una larga carta que él escribe a partir de un momento de la narración. Diríamos que en la primera parte de la narración el hombre habla en primera persona de la situación en la que se encuentra, pero las circunstancias y casi de forma lúdica inicia una correspondencia con su hijo ausente, pero presente siempre. Y en esa correspondencia que él establece con su hijo, en la que habla continuamente de lo que le pasa, de lo que le sucede, pues necesariamente tiene que escribir, ¿no? Lo cual también de alguna manera muestra la relación estrecha que hay entre lo que podríamos llamar cartesianamente el espíritu y el cuerpo, negado por Descartes, que si sabéis son dos estancias totalmente separadas. Por un lado el alma y por otro lado el cuerpo, ¿no? La res extensa que él decía para el cuerpo, la res pensante para el alma, ¿no? Pues aquí el hombre que tiene que escribir necesita evidentemente herramientas para poderlo hacer. No puede manifestarse de ninguna otra forma más que a través de la escritura que se engarza directamente a través del lápiz que utiliza para poder escribir, ¿no? Lápiz que, forma metafórica, aunque no hay muchos, ¿no? Se desgasta, igual que se desgasta su propio cuerpo, ¿no? Esto he de reconocer que es una imagen que me vino inspirada por un amigo que en cierto momento, refiriéndose a otro ámbito, había pensado, concretamente el de la sexualidad, había pensado que el sexo era un poco como
ir consumiendo un lápiz. Bien, no sé esto traído así, sin que necesariamente venga, pero ilustra un punto de los motivos que a mí me han podido inspirar algunas imágenes. En este caso es el cuerpo, que cada vez está más deteriorado, cada vez está más empequeñecido, cada vez está rozando más y más el momento de su extinción, igual que los lápices que utiliza, y que gracias a uno de los personajes, pues él va reponiendo, pero claro, los va reponiendo, no hay garantía. Los lápices parece que escasean en la novela. Sí, del lápiz a la escritura, que ya has estado explicando, pero veíamos como varias dimensiones, ¿no? Primero era una distracción, pero se acaba convirtiendo en un acto de resistencia, algo ya has dicho, en una afirmación de la libertad y en una línea de fuga, ¿no? O sea, tiene una dimensión más allá del registro o el método, es realmente como una forma que tiene de escapar, ¿no? Sí, no cabe duda, o sea, no cabe duda. Él escribe esta larga carta a su hijo sin saber si esa carta será recibida o no será recibida. De hecho, no se envía. Por tanto, todo apunta a que esa carta no parece claro que se reciba. No se sabe si se recibe o no se recibe. En todo caso, mejor leemos el libro para saber si se recibe o no se recibe, pero puede ser que no se reciba esa carta. Pero la escritura tiene, efectivamente, como me dices, tiene no solo ese sentido, el de mantener el contacto con el hijo, el de permitir encontrar una salida a esa relación que parece un cul-de-sac, un callejón sin salida que no nos va a llevar más que a la angustia, ¿no? La escritura para él, sin que se diera cuenta, porque cuando empieza a escribir, ya lo he comentado antes, casi como un juego inducido en cierto modo con su vecino de habitación, ¿no? Poco a poco se va convirtiendo en una verdadera tabla de salvación para él. Puede aguantar en esa situación gracias a que se sujeta en esa tabla de salvación. Hay un momento en el que el personaje dice algo así como mantenerse en pie por el lenguaje. No es una cita mía, es una cita de Peter Hanke, que está ahí colocada como si fuera del personaje. Mantenerse en pie por el lenguaje. El personaje se aguanta gracias a la escritura. Para él la escritura poco a poco se ha convertido en cierto modo en un acto de resistencia. Para mí lo es, y más en una situación en la que es muy difícil mantener la cabeza despejada, ¿no? En la situación en la que vivimos. El personaje escribe como un acto de resistencia. Podríamos decir que es la única baza que tiene, que puede utilizar en la situación en la que se encuentra, y un acto de rebeldía, en cierto modo, ¿no? La rebeldía a la que puede acceder un hombre, pues ya digo, quizá octogenario, quizá nonagenario, septagenario, no sé, pero en definitiva viejo, que no puede con su propio cuerpo, ¿no? Y bien, en ese sentido, él escribe como un arma. Y has apuntado una cosa que me parece muy interesante, ¿no? Es una línea de fuga, La escritura comienza como una evasión para él y acaba siendo un arma de evasión, pero en otro sentido. Como siempre, las palabras significan más de lo que significan a primera vista, ¿no? Uno se evade de esto, se evade de aquello, incluso lee para evadirse, vemos películas para evadirnos, pero a veces evadirse tiene otro sentido. Todos nos sonará La Gran Evasión, ¿no? Esa película que se hizo famosa, ¿no? Que sucede y se desarrolla en un presidio, ¿no? Donde los individuos solo tienen una cosa en la cabeza, y no es evadirse precisamente viendo películas o poniéndole alpiste al pájaro. También aparece por aquí como una evasión extraña, un pajarillo que llega y que lo ve y tal. Hay otra evasión más potente que se plantea sin saber que se la está planteando. Ya digo, todas estas cosas al viejo le suceden.
y yo descubro que le han sucedido, lo que le sucede es que quiere escapar. El plan de evasión, la escritura es un plan de evasión, pero de otro tipo de evasión, salir de ese espacio agobiante, de ese laberinto que es insoportable, a él se le hace verdaderamente insoportable. Muy bien. Yo creo que enlaza bien con lo que estamos hablando de la escritura. Otra pregunta que te quería hacer es sobre influencias literarias, pero pienso que quizá podríamos explicar un poco sobre los personajes antes de meternos en tema de literatura, porque no, al menos explicar que hablamos mucho del protagonista, Sí. pero hay otros personajes, aunque Sí. la mayoría no tienen nombre, pero Sí. que son importantes en el libro en cuanto que dan como cierta, arquitraban el contexto, ¿no? Son fundamentales. Si no, realmente el primer personaje que aparece efectivamente es el hijo, Bueno, pero hablado del hijo. con el hijo hay una relación prácticamente inexistente al principio de la novela, ¿no? Y el otro personaje que aparece al principio de la novela pues es su vecino de habitación, el vecino. Aparece así, con ese nombre. En el principio de la novela se dice, si quieres sentarte, siéntate, aprovechando que no está el vecino, ¿no? El vecino es un personaje que va a tener un papel importante en el desarrollo, sirve para apuntalarse también él en el lugar y después los diálogos que se establecen entre ellos, ¿no? Después hay un personaje muy importante a lo largo de la novela que actúa de contrapunto sobre todo, que es el barbero. El barbero, el vecino, el pedicuro, el manicuro. Y algunos más misteriosos también. Hay alguno más. Pedicuro y manicuro a veces coinciden. El especialista especialista cosmético, que se encarga de la cosmética. Esos son personajes que van apareciendo con los que él entabla una relación y desde luego ese personaje como tal no tendría fuerza suficiente como para poder sostenerse en pie por el lenguaje si no fuera por la relación que él va estableciendo, a veces humorística incluso, a veces la novela está teñida de cierto humor poco negro, pero humor en definitiva, ¿no? Con esos personajes. Y comentabas, has dicho como de pasada, que esos personajes no tienen nombre, y eso es verdad, los personajes efectivamente no tienen nombre. ¿Y por qué no tienen nombre? No lo sé, pero desde luego en una institución lo que menos importa es el nombre. Yo creo que esos personajes no tienen nombre sencillamente porque forman parte de la institución. Lo primero que en cierto modo se descubre en la institución es que la singularidad del nombre desaparece. Entonces, esos personajes son los que nos indican, en cierto modo, que está en un espacio institucional. Porque en qué lugar nos encontramos nosotros, y si nos los encontramos en nuestra vida, me atrevería a decir que vivimos institucionalmente. Nos encontramos con el barbero, del que no sabemos cómo se llama, pero nos corta el pelo cuando nosotros se lo solicitamos y él está a nuestro servicio. El pedicuro que nos arregla los pies, el manicuro, que ahora se ha puesto incluso de moda, que se hagan, por ejemplo, la manicura a los hombres, el manicuro, el pedicuro, el barbero, el especialista cosmético. Todos estos personajes están a nuestro servicio, pero desde la perspectiva institucional no sabemos ni quiénes son, ni cómo se llaman. Se definen por sus oficios, ¿no? Y nada más. Bueno, aquí me parece interesante enlazar con una de las influencias literarias que yo detecto, pero que tiene muchos matices porque ya hemos hablado del tema. Pero eso sucede, por ejemplo, en las novelas de Kafka. Hay personajes que realmente no, incluso también en las de Beckett, Samuel Beckett, que no tienen como una entidad propia, un sujeto claro, sino que se definen por sus relaciones con los otros. Son más bien misteriosos, sobre todo en el caso de Kafka, ¿no? Que también me recuerda al humor del que has hablado, también me recuerda un poco al humor de Kafka, pero creo que
en tu relación con Kafka tienes ciertos matices, ¿no? Bueno, yo diría que el autor por antonomasia que ha hecho de alguna manera la crítica sin hacerla de la institución es Kafka, ¿no? Hay algo, o sea, Kafka ha trascendido como el problema de las instituciones cuando decimos una situación kafkiana. Entrar, por ejemplo, en contacto con la administración es kafkiano a menudo, ¿no? Y hay algo que represente como institución, quede representado de forma más clara que la administración, por ejemplo. Ahora estamos nosotros también dentro de una institución y dentro de esta institución pues rigen reglas, ¿no? No podemos hacer lo que nos da la gana aquí. Bien, Kafka es el autor, para mí, por antonomasia, en el siglo pasado, en el siglo XX, que representa la crítica de alguna manera, la crítica sin nombrarse como crítica, como tal, de la institución, ¿no? Que es el castillo, ¿no? El castillo que es un intento por hablar con quien gobierna en el castillo, infructuoso, la novela incluso inacabada, un fracaso absoluto desde el principio, o que es, por ejemplo, el proceso, ¿no? Donde un individuo llamado K un día es detenido sin saber por qué y va a ser juzgado sin saber por qué. En ese sentido, a nuestro personaje, al personaje, le ocurre algo parecido a lo que le ocurrió a K. A K un día lo detienen y él un día se encuentra allí, puesto aquí. ¿Qué hago aquí? ¿Cómo he llegado? Incluso se lo llega a plantear a su hijo. Uno podría sospechar que su hijo es el artífice. Pero bueno, no lo sabemos, eso ya corre de nuestra cuenta, ¿no? Imaginar una cosa u otra. El caso es que, efectivamente, Kafka, supongo que es un fantasma que merodea, yo creo, en la literatura del siglo XX y en mí, evidentemente, igual que la personalidad de Samuel Beckett también está presente. Ahora, hay una diferencia con... yo creo que en mi novela hay un poco más de optimismo que en las novelas de Kafka, ¿no? Por ejemplo, hay una idea, igual me extiendo un poco, pero hay una idea... no sé, cuando yo a veces digo todos, resulta que no son todos, ¿no? Que son unos cuantos. Pero me imagino que mucha gente conoce el término kafkiano, sabe qué quiere decir, lo raro, ¿no? Y después les suena como mínimo, si no lo han leído cuando eran jóvenes, saben que la historia de la metamorfosis de Kafka gira en torno a la transformación que sufre un individuo llamado Gregorio Samsa, cuando una mañana despierta y se encuentra convertido en un insecto. En la novela de Kafka, en la metamorfosis, el individuo despierta convertido en un insecto. No dice, como se ha popularizado, convertido en una cucaracha, sino en un insecto. Cucaracha es lo que se ha interpretado, posiblemente con acierto, pero no sabemos si exactamente se trataba de una cucaracha. Y comento esto justamente porque quiero marcar una diferencia con Kafka, y esa diferencia me permite marcarla, por ejemplo, una interpretación que hace Vladimir Nabokov en sus clases de literatura europea, cuando analiza la manera que hace sus análisis Nabokov, con lápiz en la mano, dibujando esquemas, y lo que va apareciendo en la narración. Cuando nos analiza, por ejemplo, la metamorfosis, vemos que los cuadernos que utilizaba Nabokov para dar sus clases están llenos de dibujos. Y esos dibujos perfilan un insecto, efectivamente. Un insecto que, en opinión de Nabokov, y yo suscribo la opinión de Nabokov, no se trata de una cucaracha, él no lo cita para nada, él no se hace eco de esas interpretaciones. Dice, aparece un escarabajo, es un escarabajo. Hay un momento en el que Gregorio Samsa, una vez que se ha convertido allí, toda la familia lo rechaza, no se quiere ni acercar a él, ve una ventana, y a propósito de que ve una ventana, dice Nabokov en su análisis, que yo suscribo, repito,
no podía abrir los élitros. Sabéis, los escarabajos, a diferencia de las cucarachas, tienen élitros. Y debajo de esos élitros lo que hay son unas alas que permiten volar. Y dicen, muchos jóvenes, dice Nabokov irónicamente, no saben que debajo de sus élitros tienen alas. Como Gregorio Samsa, que es un hombre joven y parece ser que no sabe que tiene alas, ¿no? Yo creo que mi viejo, sin saberlo, sabía que el escarabajo de Kafka no era una cucaracha, sino que era un escarabajo. Porque él, en un momento de la novela, se refiere a los escarabajos, pero no a los escarabajos. Escarabajos hay muchísimos, son criaturas realmente fascinantes, pero él se refiere a un escarabajo volador, ¿no? Y se imagina, tiene ensoñaciones, este viejo en algún momento tiene ensoñaciones de la vida que le gustaría llevar, ¿no? Así como recuerda en algún momento que había tenido una casa y un perro que le habría gustado tener, pero que no tuvo, piensa en una de esas ensoñaciones que si tenía oportunidad de tener una vida, lo dice irónicamente, él sabe que no tiene más vida que esa, y que de esa no se sale más que con los pies por delante, le gustaría ser un ciervo volador. ¿Habéis visto alguna vez un ciervo volador? Son preciosos. Y esto cuando uno lo tiene, yo tenía uno, tenía uno en la mano hará un año aproximadamente, que lo recogí en la puerta de mi casa, ¿no? Y cuando lo cogí, no sabía ni cómo cogerlo para no dañarlo, ¿no? Porque realmente lo ves inofensivo, pero no produce el más mínimo rechazo. Me acerqué a un lugar donde podía dejarlo ir para que volara. Él se imagina en un momento. Lo digo porque él tiene ese espíritu que en cierto modo marca una gran diferencia con Kafka. Hay un optimismo larvado allí que no desaparece del todo, igual que no desaparece ni hacia el final de la novela, cuando él todavía persiste en la idea de encontrar mapas que indiquen dónde puede encontrarse un lugar donde, subirse a un tren, algo que me permita evadirme. Pues si tuviera otra vida me gustaría ser un ciervo volador, ir de árbol en árbol, alimentándome de los frutos que da el árbol. Y otra ensoñación muy curiosa, que para mí lo distancia también, que tiene un toque de humor, yo diría, es cuando se imagina como un anélido. Un anélido es un gusano de tierra. Se imagina como un gusano perteneciente a un acantilado que en un momento se deja llevar por las olas que chocan contra el acantilado y se desplaza, que casi se diría que surfea en la cresta de la ola, ¿no? Yo creo que estas escenas, lo digo porque me has nombrado a Kafka, y efectivamente hay una relación, ¿no? Hay una visión de la situación en la que el hombre se encuentra sumido, kafkiana, pero hay también marcadas diferencias, creo, aunque quizás son sutiles y bueno, cuando leemos tenemos que leer con atención, aunque no nos tengan que examinar. Yo por eso no quería dar muchas más pistas, porque si no entramos ya mucho en el detalle, pero aparecen otros insectos también, que son igual de misteriosos y sugerentes. Sí, hay insectos. El vecino, por ejemplo, en un momento el vecino desaparece de la escena porque se pone malo, por decirlo así, se pone malo. Le da un patatús y se lo llevan. Y llega un vecino nuevo, pero el vecino resulta que creo que se llama Oprimus asperrimus, lo que en castellano se dice coloquialmente un bicho palo. Y de golpe él se queda sorprendido de ver Oprimus asperrimus en la cama del anterior vecino. Este es un bicho palo, ¿no? Y está perplejo y preocupado de este personaje. Este vecino evoluciona, cambia muchísimo, se embrutece, deja su apariencia de bicho palo y casi se va convirtiendo poco a poco
en un elefante o una foca, no lo sabemos, pero es que elefantes, focas, cebras Los perros también habitan aparecen. en ese lugar misterioso. Habitan en ese lugar misterioso, evidentemente, como formas que el cuerpo va adquiriendo como consecuencia, creo, así lo interpreto yo, de la institución. El vecino, que él se considera un miembro heredero de la vida de los centauros, en algún momento pariente lejano de los centauros, le convida a ir a ver un día de estos al gimnasio toda esta fauna con la que convivimos, que no se ve siempre, pero hay momentos en los que si vamos la podrás descubrir, ¿no? Hay esta ironía también larvada. Esa es una de las cosas que más me gustó también, que es muy subjetivo y realmente no está explicando lo que ve como lo explicaría un científico o un naturalista, sino desde su propia mentalidad, en el momento en que está, cómo se encuentra, le aparecen unas descripciones u otras que yo llamé surrealistas, pero bueno, quizás más matizado que eso, pero en el sentido que sorprende al lector porque no te lo esperas y no es nada predecible la novela, con lo cual es muy valiosa por eso, ¿no? Porque estás dentro de la mente de otro, ¿no? Como Los apuntes del subsuelo de Dostoyevsky, como otras novelas en que te sitúas, ¿no?, en la mente de alguien que no eres tú ni hay un narrador, ¿no?, externo, y eso lo hace que no puedas parar de leer. Yo lo leí de un tirón. No todos los manuscritos que llegan los leo así seguidos, pero esta es una voz que te va arrastrando, ¿no? Y no sé si quieres decir algo de La montaña mágica, porque sería la otra gran... Pero bueno, lo dejamos como otro título. De La montaña mágica, no, aparece ese título de esa novela, La montaña mágica, pero aparece irónicamente, porque, bueno, esto tiene poco de montaña mágica, en mi historia tiene muy poco. La montaña mágica lo que comparte con esta narración es que es un espacio cerrado y efectivamente institucional también. Allí va la gente a sanar o a morir. Hay unos que mueren de tuberculosis porque es un sanatorio en los Alpes suizos, en Davos concretamente, donde la novela está escrita por Thomas Mann a principios del siglo pasado, del siglo XX, y muy bien, en La montaña mágica, y eso sería algo que sí, que compartiría con esta novela. Pasa es que el nombre de La montaña mágica aparece un par de veces citado irónicamente, siempre en forma de pregunta. ¿No habrás leído La montaña mágica? A lo que siempre se responde, no me gusta La montaña mágica, no me gusta la tapa, no me gusta el título, cosas así, alguno de los personajes. Yo he agotado todas las preguntas que quería hacerte y tú has añadido cosas nuevas, pero no me gustaría terminar este diálogo sin leer un párrafo que me encantó, porque además de todos estos temas que tienen mucho de existencial, de filosófico, de biográfico, un poco ásperos, escatológicos en ocasiones, como has dicho, también está impregnado de poesía. Yo creo que toda escritura buena, digamos, creativa, es poética, sea bella o sea feísta, o sea cual sea lo que quiere pintar o describir. Pero a mí este párrafo me emocionó. ¿Lo quieres leer tú o lo leo yo? No, tengo la boca un poco seca. Bueno, preferiría que sí, la falta de práctica. De hecho, tengo la boca un poco seca, sí. Están los dos aspectos, porque aunque a mí me parece muy proustiana esta descripción, de hecho también aparece este juego con... Bueno, en vez de explicarlo, lo leo. Léelo. Sí. Hay un momento en que el personaje dice: mucha gente aquí, lo he visto, cuando explica cualquier cosa se pone a llorar. Con la edad es como si el lagrimal se aflojara, igual que pasa con los esfínteres. Un recuerdo, una sombra junto a la pared, que permite evocar quién sabe qué olor dulce de viruta, la punta afilada de un lápiz, una copla, una romanza, el agua de los claveles que habría que cambiar antes de que huela a pútrida, la concha del caracol vacía en el alféizar.
La palidez de la luna y el aroma de las sábanas que llega hasta la habitación desde la lavandería. La ralladura de la piel de un limón, tan dulce y ácida. La canela en rama, que nos devuelve el sabor del paso de los años. El azul de una aguamarina. La escarcha y la lavanda, los arrozales, los cormoranes negros, el alquitrán y el pavimento de ciertas calles. La tapia de una huerta abandonada. Aquel cierro raso del que cuelgan unos cables sin lámpara. Esas nubes, las playas, a cuya arena van a parar siempre los restos. Las fauces de un dragón coloreado en el interior de un cuaderno, metido en un cajón en una sala vacía. Cualquier acontecimiento, si te fijas, parece que sea una razón suficiente para ponerse a llorar y verter lágrimas. Bueno, mi favorito. Bueno, me emocionabas. Entonces me parece espléndido porque conjunta la emoción con la descripción, da sentido a todo lo que has explicado de la importancia de la escritura. Aquí creo que el personaje se vuelve escritor en el sentido de que no es solo un registro o un mapa para salir, sino que da rienda suelta a su capacidad creativa. Y en definitiva, si no quieres tú añadir, estaría bien saber si quieres. Hombre, me gustaría, si me hacéis alguna pregunta, porque seguro que podrá incluso enriquecer lo que yo he podido decir, ¿no? Algunas de las cosas que os he comentado han surgido también a raíz de comentarios que he hecho con algunos de mis amigos lectores, que habían leído la novela, evidentemente, y me habían dicho lo que les parecía, ¿no? Porque uno descubre inevitablemente, como decía Paz, ¿no?, que la historia que estás escribiendo no sabes cómo es hasta que no la has hecho, pero es más, no solo no sabes lo que es o cómo es hasta que no la has hecho, sino que cuando ya la has hecho, tú eres un lector más de esa historia. En ese momento la historia la reconoces como tuya. Bueno, faltaría más, ¿no? Has estado ahí al pie del cañón durante unos meses trabajándola, pero la visión del propio escritor a menudo es parcial. No ve lo que puede ver un lector que va sin pertrechos de ningún tipo, ¿no?, que se enfrenta al texto de forma directa y de golpe descubre cosas que le habían pasado totalmente desapercibidas, ¿no? Y tú las reconoces, entonces, es cierto, es verdad. Pues no había caído en eso, ¿no? Esto nos pasa, ¿no? No siempre el autor es el más indicado para saber de qué va el libro, más o menos, sí. El autor, por ejemplo, sabe cómo utilizar el lenguaje que a veces utilizan los pintores, aquí hay algunos que reconozco, la cocina, sí sabe de la cocina, ¿no?, cómo se ha ido trabajando eso, ¿no? Pero en cuanto a la significación o al sentido, pues es un lector, es el primer lector de la obra, pero no necesariamente el más certero en su interpretación. Si tenéis alguna pregunta, pues me gustaría. Tendrá que ver con la cocina, con la cosa, cómo se hizo. Sí. El primer volia dir que més que la presentació del llibre, la classe magistral de filosofia, la literatura de vida, que és un plaer escoltar-te. Però sí que tenia una pregunta, perquè abans has dit que la novel·la l'havies escrit fa 16 anys. Sí. Per tant, ets 16 anys més jove. Sí. Preguntis, ara que l'has publicat, si, com a escriptor més que de la pregunta, si ara que l'has publicat hi ha coses que has canviat o que les has vist diferent, perquè clar, ets més proper ara potser en el personatge. Sí. ¿No? I això volia dir, no?, que si és una història que vas escriure fa 16 anys, ara com l'has vist quan l'has publicat, no? ¿Cómo la he visto? ¿En qué sentido exactamente? ¿Si la he tocado? Exacte. Si hi ha coses que les has tocat o no sé, com diuen sempre, no? La novel·la no s'acaba, s'abandona, no? Diuen. Sí, diuen. Si hi ha coses que ara, al haver-les publicat, si les has canviat. T'haig de dir que vaig canviar alguna coma i probablement... El text no? No, el text és exactament igual. En principi
crec que és el millor que pots fer. L'obra està feta i quan li fiques la mà, doncs el que pot passar és que l'espatllis, i per tant l'obra està feta. Que jo aquesta obra no sé si l'hauria explicat, potser m'hauria acollonit una mica, m'hauria fet por endinsar-me en aquest terreny, no? En aquell moment m'hi trobava còmode prenent distància, que cal normalment quan s'escriu, cal prendre distància amb l'objecte, no?, que estàs descrivint, perquè si et barreges excessivament doncs no surt, no saps què passa però no surt, no? I ja se sap i ja es diu també que les autobiografies s'acostumen a ser molt falses, no? I poc verídiques moltes vegades, no? Perquè parlar d'un mateix, millor que hi hagi una certa distància. I clar, jo als 52 devia tenir, m'imagino, no? Si tinc ara ja... No, doncs 52, calculo, he parlat massa, doncs em sentia una mica encara llunyà d'aquesta... I em anava molt bé per imaginar-me, no? Perquè el treball de l'escriptor sobretot és imaginar, posar-te en una situació tal que pots transformar una mica també en aquest home vell, gran. Avui, jo, quan fa uns mesos vam decidir amb el Cristian que publicaríem la novel·la, penso que ell només em va corregir alguna falta ortogràfica, tipogràfica, millor dit, i algun suggeriment que jo crec que no li vaig agafar pràcticament. No feia falta, és el que tu dius, està acabada, doncs està acabada. I és que no fiques la mà i fiques la pota, com es diu vulgarment, no? Cotes de la mà, fiques la pota. L'obra... Hi ha altra cosa, és que una obra et porti, per exemple, et doni molta feina i triguis 16 anys en acabar-la. Si tu trigues 16 anys en acabar-la, ha de ser una obra... Hi ha poques obres, que m'imagino que algunes sí que han trigat 10 o 12 anys, l'autor va canviant i a mesura que va canviant, doncs però el que va fent és corregir. La tasca de corregir mentre s'està fent una obra és importantíssima, no? I potser doncs va corregint i el que veia clar doncs no ho veu clar. 12 anys és temps suficient com per... I 16, doncs imagina't, no? I si l'obra s'hagués escrit a 16 anys de temps, és possible que hagués canviat coses. Però quan l'obra es va acabar, hi havia el fin, no? El temps, no? I doncs, l'obra està feta. Millor, com deia un que no parava de corregir, no? Com podia ser Juan Ramón Jiménez, no? Els seus poemes són un constant anar, tornar, però al final diu, déjalo ya, no lo toques más, no? Así es la rosa. No la toques más, que la estropearás. I és el que pot passar. Más que una pregunta es un comentario, ¿no? Sí. Para mí, o sea, cuando tú te pones delante de un libro, tienes una interpretación distinta a la que puedan tener otras personas, más ajustado o menos a la realidad del libro, ¿no? Pero porque cada uno tiene una historia personal que hace que le despierte determinadas sensaciones, sentimientos, emociones, pensamientos, la obra. Por lo tanto, creo que la lectura de diferentes lectores puede contribuir a tener una visión un poquito más amplia de la obra, ¿no? Y a mí una de las cosas que más me llamaron la atención fue el título del libro, ¿no? ¿Tú has leído el libro? Sí. Una estación es un lugar impersonal, ¿sí? Los personajes no tienen ningún nombre, ¿vale? Por tanto, es algo muy impersonal también, la institución, que es impersonal, ¿no? El laberinto me sugiere, a mí lo que me sugirió, y quizás ahora, después de escucharte más todavía, me sugiere la existencia de cada uno de nosotros. Vivimos en un laberinto, porque no hay método para vivir, porque vivimos a la primera. No tenemos posibilidad de probar. De rectificar. Exacto. Es decir, lo vivido está y no puede vivir de otro modo más que a la primera.
Y entonces, bueno, me sugiere el título del libro. Después, probablemente cada uno de nosotros estaremos en una estación diferente, dependiendo de las circunstancias, de la edad, porque no solamente es la edad lo que te sitúa en una estación, sino las circunstancias también te pueden situar en una estación u otra, ¿no? Pero la vida, la existencia en sí misma es un laberinto del que el lenguaje es fundamental para poder sostenerte y transitar por esa existencia, ¿no? Y lo del método, yo compartiría esta opinión tuya de ironía, porque creo que no hay método para vivir, que uno vive siempre a la primera, ¿no? Sí, bueno, estoy... tarde porque sí. Es lo leí también en un par de días, sí, es una obra muy interesante, muy bien. Sí, quizá, lo que dices, estoy de acuerdo, en cierto modo coincidimos en este sentido. Lo que dices, todos vivimos. Yo la única cosa que diría, en todo caso, es que no todos tienen la misma conciencia. Y creo que en la novela, por ejemplo, es fundamental, ¿no? O sea, hay gente que vive atrapada en un laberinto, pero no lo sabe, ¿no? Y si no lo sabe, pues, ¿qué quieres que te diga? No lo sabe, pues puede ser que viva en un laberinto, pero si no lo sabe, está dando vueltas siempre en el mismo sitio, ¿no? Va, entra, sale por la misma casilla, vuelve para atrás, no hay problema. Quiero decir, la vida de mucha gente, desgraciadamente, transcurre con probabilidad así. El problema surge cuando aparece la conciencia, ¿no? La conciencia de estar ahí atrapado, es decir, de querer hacer algo que no puedo hacer, ¿no? Quien quiere hacer algo, quien quiere tomar un camino por el que no puede transitar, porque le está vedado, ya sea por su laberinto interior que se lo impide, ya sea por el exterior, ya sea porque querría volar y le faltan alas, ¿no? Un empeño de la humanidad es querer volar, estamos atrapados en un cuerpo bípedo, no podemos volar. Bueno, puedo montarme sucedáneos y frecuentar el aeropuerto y ¿no? Enlairarme, pero claro, no es lo mismo, ¿no? Claro, estoy de acuerdo, pero creo que lo que marcaría la diferencia es la conciencia, ¿no? Si uno no tiene conciencia, pues mira, suerte o desgracia, como lo queramos ver, ¿no? Ahora, cuando tomas conciencia de tus límites, en definitiva, de tus limitaciones, y todo lo propiamente humano es darse cuenta de que somos seres limitados, ¿no? Y no podemos rebasar esos límites contra los que lo intentamos. Estamos en un laberinto. Anem acabant, sembla ser. Anem acabant, doncs? Sí, sembla que per allà ens fan alguna... Últim comentari. Ah, bueno, digues. Al final, com acaba el conte? No es pot dir. Com acaba, no es pot dir. com acaba el conte? Doncs el conte acaba que, com diria jo, acaba esperant a veure si es presenta una oportunitat per sortir del laberint. Esperant a veure si es presenta una oportunitat. Vale. ¿Puede haber una pregunta más? Ràpid, o parlem ara un moment aquí, no? bueno. Perquè puguin recollir i seguim aquí una mica... Bueno, es que no, es un tema que a mí me preocupa. Y es la cuestión de forma y contenido. Vull dir, la obra de Fèlix suposo que parla de coses que hi ha altres persones que també parlen d'aquestes coses. I a mi el que m'atrapa, el que em frapa, és la forma. Sí, clar. I és aquesta incògnita per mi, no? Com treballa el cervell de les persones i els sentiments de les persones, o en el teu cas, per arribar a la forma que tens. Que em penso que és
un punt molt important dintre del que ell fa, és la forma que ha desenvolupat, ¿no? ¿Qué te parece a ti? Esta es muy extensa, esta pregunta. Sinceramente, esta pregunta yo creo que desbordaría el tiempo. Es el arte, ¿no? Sí, El arte es hallar la forma. es fundamental. Si la forma no es congruente con ese contenido, cruje algo, la obra es fallida y es un poco un misterio cómo a veces se produce esa unión, esa fusión. Es lo que le da un valor, Claro. porque a veces se explican las cosas como de cualquier manera y no se pueden explicar de cualquier manera, ¿no? Desde luego, una novela no la puedes escribir así. Sí, sí. Del ¿Cómo arte. reflexionas sobre algo, ¿no? Sí. Y eso es lo que a mí ¿cómo se dice? Me encandila. Bueno, esto es lo que... Es un elogio, en cierto modo, lo que me dices, porque quiere decir que has conseguido algo que ni el escritor a veces puede explicarse. Es el secreto de la creación artística, ¿no? Esto nos llevaría a cubrir mucho tiempo ahora, y ya nos están esperando. Solo... Perdón. Muchas gracias. Nos has encandilado también con el diálogo. Muchas gracias. Record